Silvia Saravia, quien es referente nacional de Libres del Sur y candidata a gobernadora del espacio. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adrián Cordaro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Silvia, a ver, primera pregunta que claramente es el tema de la jornada del día, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, nosotros creemos de que, bueno, evidentemente no es la primera vez que la justicia interviene frente a un recurso en alguna provincia. No nos parece mal porque es parte de los mecanismos, digamos, que hay en la legislación vigente. Lo que sí nos parece un despropósito es hacerlo a tan poquitos días de que se tenga que votar. Ujú. Eso sí es algo que nos parece que hay que revisar porque efectivamente si no, no se está trabajando en los tiempos perentorios que hacen falta, ¿no? Así que bueno, es una cuestión bastante compleja porque de alguna manera toda la población se disponía a votar, era algo que ya estaba planteado desde hacía varios días, incluso en la propia Corte Suprema, y que no se hayan contemplado esos plazos es lo que nos parece bueno, que hace ruido y que en realidad desde un montón de sectores lo que se está buscando es eh, bueno, poner por encima algunas disputas que hay desde distintos sectores del poder en lugar de estar pensando claramente en cómo resolvemos los problemas prioritarios de las personas. Ujú. Vos hablás del enfrentamiento del gobierno nacional con la justicia, que de hecho en las últimas horas hablan de proscripción, hablan también de una injerencia de la Corte Suprema de la Nación en cuestiones que son de carácter provincial. No sé si estuviste escuchando alguno de los comentarios. No, sí, la verdad es que vengo escuchando desde ayer distintos Ujú. posicionamientos, insistimos, o sea, nosotros creemos de que es importante que haya regulaciones y claridad respecto de cuáles son, digamos, los planteos constitucionales a niveles provinciales, pero bueno, escuchamos a los mismos que criticar esta situación, a los mismos que en algún momento pidieron la intervención en sus provincias, como es el propio ministro de Justicia. Ujú. En realidad debiéramos respetar la institucionalidad y en todo caso si hay que reformar algunas cuestiones, bueno, hay que plantearlas no en años electorales, ¿no? Silvia, hay declaraciones tuyas, no sé si son de las últimas horas, pero que apuntaban a algunos movimientos sociales cercanos al gobierno nacional como cómplices de la situación que se está viviendo justamente social y económica. Esto lo digo yo apuntando al movimiento Evita, claramente. Sí, no solamente el movimiento Evita, yo creo que todo el sector de la UTEP tiene la mayor parte de las organizaciones que tienen funcionarios en el gobierno actual Ujú. que no han hecho ningún tipo de, digamos, de acciones que realmente conmuevan la situación y que se han mantenido, como yo digo, con una sillita al calor del poder en lugar de priorizar cuáles son las necesidades del conjunto de la población, no solo de sus organizaciones. A veces uno los ve hacer declaraciones rimbombantes o saltar o decir cosas cuando se tocan los intereses de sus organizaciones, pero no sucede lo mismo cuando lo que hay es un ajuste como el que estamos atravesando hoy. Ujú. En estos días se han acercado a la unidad piquetera, nos han planteado de hacer acciones conjuntas. Nosotros en particular desde Libre del Sur lo que decimos es que ellos son cómplices de la situación que estamos atravesando, que en realidad si efectivamente están tan en desacuerdo con lo que sucede, debieran irse del gobierno. Ujú. ¿Y vos Por lo cual no estamos, digamos, o sea, los vemos como funcionales a esta situación de ajuste que se está haciendo. Bueno, le hemos visto sentados tanto a Pérsico como a Menéndez junto a Sergio Massa diciéndole que compartían el camino de estabilización que se estaba llevando adelante. Así que bueno, lavarse la cara creo que es algo que intentan, pero que frente a la realidad lamentablemente muestran que su único fin es sostenerse en esos lugares, como decía antes, donde obtienen algunos beneficios por estar como el manejo de recursos, cerca del decís? poder.
Sí, como el manejo de recursos, pero también creo que han tomado algún nivel de, de prácticas que terminan estando muy distanciadas de a quienes representan o a quienes deberían representar. Yo creo que en sus bases hay muchísimo descontento porque la situación de inflación y de precarización del trabajo, bueno, nos afecta a todos, no es una cuestión sectorial de una organización u otra. Entonces ese reclamo ellos lo están seguramente teniendo en sus bases y por eso es que hacen algunos movimientos tibios de plantear su descontento. Pero en el fondo están siendo totalmente funcionales al ajuste que se está dando, son cómplices de estas situaciones más. En el caso, tanto en el caso de Somos como en el caso de Levita, Sí. sus diputados firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que nos está condicionando y trayendo estas graves consecuencias que estamos padeciendo. Silvia, a ver, esto siempre hay que aclararlo porque cuando uno pregunta, claramente esto no es una expresión de deseo, pero cuando uno analiza la realidad política y social de los últimos años, es una pregunta válida cuando uno recorre el conurbano, es ¿cómo se sostiene esta situación? Digamos, ¿por qué? Repito, no es una expresión de deseo, pero ¿por qué no, si está tan mal, la situación que claramente lo está, ¿por qué no vuela por los aires? Digo, ¿por qué no se pone más tensa la situación social en el conurbano o en la Argentina? ¿Vos por qué crees que eso no sucede? Creo que porque, por una parte, hay una muy extensa red de asistencia que no es suficiente para sacar, digamos, de la pobreza ni de la indigencia a millones de personas, pero que es una red de asistencia al fin. Claro, O sea, que que alcanza para justamente para que oficia. esto no vuele. Claro, porque en realidad las situaciones de estallido o de desbordes, quienes pagamos los platos rotos de esas situaciones somos los sectores populares. Entonces, en ese sentido, la gente no es que, o sea, ni la gente ni las organizaciones estamos contentas con los desbordes. Eso es algo a lo que en general, bueno, se es muy cuidadoso. A Sí, veces, sí. bueno, hemos escuchado a algunos dirigentes decir barbaridades como Juan Grabois, pero bueno, ahí tenés también otro ejemplo Sí, de sí. personas que dicen barbaridades, pero que después están ahí pegaditos al poder. Pero en realidad, bueno, nosotros vemos eso, ¿no? Que eso es una situación que evidentemente es muy extendida la pobreza, la indigencia se está de alguna manera controlando con esto, con esta asistencia por parte del Estado, pero bueno, es una situación muy extendida. Yo siempre digo, bueno, es el pasto seco, ¿no? En cualquier momento, cualquier chispa puede encender esa Claro, sí, situación, sí. porque hay mucha bronca también, pero creo que también hay un nivel de canalización vinculado a lo electoral. De una manera u otra, creo que Milei es un poco la expresión de eso, lamentablemente. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Crees que hay un crecimiento real de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires o hay también algo un poco empujado? O, digamos, vos cuando Mira, dialogás con vecinos, realmente hay mucho vecino que está pensando realmente en votar a Javier Milei. nosotros encontramos muchas personas que quieren votar a Milei, pero como que no saben por qué. En realidad tiene que ver más con ese enojo, esa Claro, bronca, un claro. voto castigo a la dirigencia política que gobernó, que nos gobierna y que no da respuesta. Por eso nosotros constituimos una alternativa a eso. Decimos, por un lado, que hay que sacarle la careta a Milei, porque todas sus propuestas son propuestas que en realidad nos van a condicionar aún más, la dolarización o bueno, a quien él reivindica. Bueno, por detrás de él no hay propuestas que vayan a mejorar nuestra situación de vida, sino están bastante lejos de eso. Pero sí lo que vemos es que muchas de las personas que dicen que van a votarlo no saben por qué, o sea, no conocen su programa, pero sí los interpela esa bronca. O sea, nos parece que está ese voto bronca puesto por delante y por eso nosotros salimos a debatir con todas esas personas y con la población en general, que en realidad el voto bronca tiene que canalizarse hacia propuestas concretas que nos vayan a beneficiar como sociedad. Por eso nosotros salimos desde Libre del Sur a plantear nuestra propuesta de Jesús presidente, de que creemos de que lo que antes eran derechos hoy son privilegios, tienen que volver a ser derechos, que necesitamos un Estado fuerte que regule y proteja a los más débiles, que necesitamos un gobierno que efectivamente piense
en crear trabajo genuino y no el trabajo totalmente precario que se está creando hoy. Eh, a ver, uno cuando habla de Libres del Sur lo tiene identificado en varias elecciones y en varios momentos de los últimos años de la Argentina, formando parte de un frente. En esta oportunidad y en este año electoral, ¿qué es lo que va a hacer el espacio Libres del Sur? Mira, nosotros tenemos una vocación frentista. Nacimos de esa manera como organización y nos planteamos que para gobernar efectivamente hay que lograr constituir frentes. El problema es que en la situación en la que estamos atravesando hoy, vemos por un lado que las alternativas son o sectores que han gobernado o que gobiernan y que efectivamente no tienen ninguna voluntad de gobernar para el conjunto de la población. Y por otro lado, también, bueno, otros sectores con los que habría posibilidades de llevar propuestas conjuntas son muy sectarios. Nosotros les hemos propuesto a distintos sectores de la izquierda de transitar juntos, lo ha hecho Jesús Escobar públicamente, Sí. incluso en programas de televisión, y bueno, y evidentemente no hay una voluntad de generar, no hay una voluntad de gobernar, decimos nosotros. Por eso Claro. es que este año hemos planteado que bueno, que tiene que haber una propuesta que contemple, digamos, a los distintos sectores en el sentido de que nos parece que hay que fortalecer el sector privado de los empresarios pequeños y medianos que han sido castigados por las últimas gestiones. Creemos de que también se tiene que tener en cuenta lo que sucede con el desarrollo de los sectores de profesionales, que tampoco están... hay un desarrollo importante en función de lo que nosotros decimos que tiene que ser un modelo de productivo con eje en la creación de trabajo. Bueno, varias cuestiones que para nosotros no son menores y que hoy como organización, que tenemos un despliegue en todo el país, somos miles y miles en todo el país, estamos absolutamente en todas las provincias, bueno, queremos parar una alternativa de gobierno donde efectivamente estén representados todos esos intereses. Bueno, y en ese contexto, sos candidata a gobernadora bonaerense por el espacio. Tamaña responsabilidad Claro. me han dado. Sí, mira, esta es una provincia, la provincia que más exporta, la provincia que tiene más fuerza de trabajo, más valor agregado a sus producciones, y sin embargo es la provincia que alberga más de la mitad de los pobres de nuestro país. Claro. Entonces esa gran contradicción deja claro de que quienes nos gobiernan y quienes... Problemas estructurales de hace años, ¿no? Es compleja la provincia. Sí, pero es falta de decisión para nosotros, porque tenés las oportunidades, tenés las posibilidades. Sin embargo, hay una falta de decisión política de cómo manejarse en esa gestión, porque no puede ser que tengamos tanta cantidad de recursos y la atención de sanitaria esté puesta más en priorizar al sector privado que al sector público. No puede ser que tengamos una provincia productora de alimentos que no pueda garantizar el acceso a esos alimentos en las mesas de las familias. Tenés un montón de cosas que se podrían hacer, pero por supuesto, si uno tiene la decisión de gobernar para el pueblo y no de hacer acuerdos con los sectores más ricos o más enriquecidos o que más ganancias tienen. Nos parece que en ese sentido hay falta de decisión, no es que hay falta de oportunidad, la oportunidad estuvo y sigue estando, y nosotros creemos que va a seguir estando. El punto es cuál es la postura del gobierno, o sea, de qué lado se para, ¿no? Sí, En sí. este caso nos parece que el gobierno de Kicillof se ha parado claramente del lado de los sectores concentrados, de las grandes empresas, y no del lado del pueblo. Perfecto. Silvia, muchas gracias, ¿eh? Saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahí pasaba Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur y candidata a gobernadora bonaerense.